Eres una joven princesa alemana y de repente te encuentras gobernando el Imperio ruso. Catalina la Grande no nació para ser zarina, pero se aseguró que así fuera. Nació como Sofía de Anhalt-Zerbst, en el seno de una familia noble alemana. Educada en filosofía, historia y literatura, fue elegida para casarse con el futuro Pedro III de Rusia, un matrimonio arreglado pero sin amor. Sin embargo, Catalina no era del tipo de mujer que se dejara moldear. Inteligente, ambiciosa y carismática, pronto comprendió que el poder estaba al alcance de su mano. A la muerte de la emperatriz Isabel, su esposo tomó el trono, pero Catalina orquestó un golpe de estado para derrocarlo, logrando quedarse con el poder absoluto. Bajo su reinado, Rusia se convirtió en una potencia europea y ella en una de las monarcas más influyentes de la historia. Tras décadas en el poder, Catalina murió dejando un legado imponente, pero su vida, como descubrirás, estuvo llena de anécdotas y extravagancias que la hicieron aún más legendaria. Catalina no solo fue astuta al derrocar a su esposo Pedro III, también lo hizo con estilo. La leyenda dice que Catalina marchó al frente de la Guardia Imperial montada a caballo, luciendo una armadura, lo cual es un detalle que bien podría haberse sacado de una novela de aventuras. Su golpe fue tan eficiente y pulido que Pedro fue forzado a abdicar sin apenas resistencia, muriendo poco después en circunstancias misteriosas. Si eso no es una heroína de novela, ¿qué lo es? No hay mito más persistente que el que sugiere que Catalina murió aplastada por un caballo mientras intentaba tener una aventura amorosa con el animal. Aunque es completamente falso, el rumor ha sobrevivido durante siglos. La realidad es que Catalina murió pacíficamente en su cama, pero esta anécdota muestra cómo el poder femenino siempre ha despertado temores y mitos absurdos. Catalina es cierto que tuvo numerosos amantes a lo largo de su vida, lo que no era un secreto para nadie. Sin embargo, lo más curioso es que después de romper con ellos, no los enviaba al destierro ni los ejecutaba. Le otorgaba palacios, tierras y grandes sumas de dinero. Su relación con ellos era tan cordial que incluso seguían trabajando para ella como consejeros de confianza. Se rumorea que los candidatos para ser sus amantes pasaban por una especie de proceso de selección, donde eran recomendados por amigos de la emperatriz. Si un amante envejecía o perdía su atractivo, era retirado con honores. Catalina era una gran amante de las artes y convirtió a Rusia en el epicentro cultural de Europa. Fundó el Museo del Hermitage, que comenzó con su colección privada de arte. Catalina compraba todo tipo de obras de arte sin control. A lo largo de su vida adquirió más de 4.000 pinturas, desde maestros flamencos hasta piezas italianas. Su pasión por el arte era tan desmedida que se decía que compraba más rápido de lo que podía colgar. Fue también una gran promotora de la educación, especialmente para las mujeres. Fundó varias escuelas y academias, y aunque no pudo abolir la servidumbre en Rusia, su impulso por modernizar el país fue notable. Lo más curioso es que Catalina mantenía una extensa correspondencia con los filósofos de la Ilustración, como Voltaire y Diderot. De hecho, compró toda la biblioteca de Diderot cuando éste se quedó sin dinero. Aunque la vemos como una emperatriz culta, Catalina tampoco era ajena a la guerra.
En varias ocasiones lideró a Rusia en conflictos con el Imperio Otomano y amplió considerablemente el territorio del imperio. Bajo su mando, Rusia se convirtió en una potencia temida en Europa. Lo curioso es que, al mismo tiempo que estaba en guerra, podía estar discutiendo con filósofos sobre teorías del derecho natural. Uno de los hombres más cercanos a Catalina fue Grigore Potenkin, quien era su amante y mano derecha. Se dice que cuando Catalina viajaba por sus dominios, Potenkin construía aldeas falsas, fachadas de pueblos prósperos y felices para impresionarla. Aunque la veracidad de estas aldeas es discutida, el término aldea Potenkin sigue siendo utilizado para describir algo que solo es una fachada, sin sustancia real detrás. Catalina no solo promovió el arte, sino que también estaba profundamente consciente de su propia imagen. Ordenó hacer innumerables bustos de sí misma, distribuidos por todo el imperio. La emperatriz sabía que para consolidar su poder debía convertirse en una figura omnipresente y su rostro era tan conocido como el de cualquier santo. Catalina entendía el poder de la imagen pública. Mientras los retratos de su esposo Pedro III lo mostraban como un personaje casi caricaturesco y débil, los suyos la representaban como una figura fuerte, majestuosa y maternal. Catalina controlaba meticulosamente cómo se la percibía, usando el arte y la propaganda a su favor mucho antes de que esa práctica se convirtiera en algo común. Catalina amaba los jardines y más específicamente los laberintos. En su palacio de Sarcoye-Seló mandó construir un gigantesco laberinto que adoraba recorrer constantemente. El jardín no era solo un lugar de belleza, sino también un símbolo de su intelecto, representando la complejidad de sus ideas políticas. Catalina no solo tenía un séquito de amantes y nobles, sino también una predilección por lo inusual. En su corte se dice que organizaba fiestas donde los gigantes y enanos de toda Rusia eran invitados a entretener a los asistentes. Para Catalina, estas figuras no eran solo curiosidades, sino una manera de mostrar su poderío y excentricidad. Aunque era una mujer de gran poder, su relación con su hijo Pablo fue tensa y en muchos sentidos un desastre. Catalina intentó mantener a Pablo alejado del poder todo lo posible, pues lo consideraba inestable. Incluso se dice que planeaba dejar el trono a su nieto Alejandro en lugar de a Pablo, lo que generó un resentimiento profundo entre ambos. Como curiosidad, Catalina introdujo las patatas en Rusia, un cultivo que no era común en la región. De hecho, intercambiaba cartas con Voltaire, debatiendo sobre los beneficios de las patatas y cómo podían salvar el país de la hambruna. Este simple tubérculo se convirtió en un símbolo de progreso bajo su mandato. Catalina tenía también una colección de juguetes sexuales que, según algunas fuentes, incluían estatuas de sus amantes. Estos juguetes eran considerados tan escandalosos que cuando se descubrieron fueron ocultados para evitar que dañaran su reputación póstuma. Aunque no está claro cuánta leyenda hay en esta historia, no deja de añadirle otra etapa de locura y excentricidad a su leyenda. Aunque el rumor de que Catalina murió bajo un caballo es completamente falso, su amor por los caballos es real. Era una jinete consumada y participaba activamente en la cría de caballos en Rusia. De hecho, su establo era famoso en toda Europa por la calidad de los animales que allí se criaban. También era una gran lectora y escritora. De hecho, escribió ella misma una serie de guías y reformas sobre educación, leyes y economía. Sus instrucciones, basadas en las ideas de los filósofos ilustrados, son una muestra de su ambición de querer
transformar Rusia en un Estado moderno y racional. Pues hasta aquí nuestro repaso histórico de hoy. Ya sabes que tienes cientos de vídeos en el canal para seguir profundizando en el saber. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.